Un gusto saludarlos a todos los amigos, hermanos de diferentes partes de este país y también del mundo. Mi nombre es Ronald Lavalla y hoy presentamos un hermosísimo mensaje de Dios, que es acerca de esta serie que estamos llevando, El Pacto Eterno, las promesas de Dios. Y de antemano, agradecerles a todas aquellas personas que han estado compartiendo y también orando para que este mensaje pueda llegar a cada corazón. Es el deseo del Señor que podamos compartir este mensaje y podamos ser transformados por ella. Sin duda alguna es un preciosísimo mensaje que cambia vidas y hoy en día tiene que ser compartida por todas aquellas personas que aman lo que Cristo ha hecho en la cruz. Es un mensaje que tiene poder y es el poder del Evangelio. Así que agradecemos a todas aquellas personas que han estado orando por estas presentaciones y gracias. Puedan ingresar a Contemplando la Cruz, tenemos esa página donde también puedan compartir con sus amigos, familiares, en la iglesia, en las reuniones que puedan tenerlo. Así que antes de poder empezar de lleno con el tema, vamos a orar. Ahí donde estamos. Amantísimo Creador de los cielos y la tierra, te damos gracias por esta oportunidad de poder acompañarnos hasta aquí, de poder enseñarnos las maravillas de tu amor, de poder mostrarnos tus grandes promesas que son para nuestra salvación. En esta hora rogamos tu presencia, tu dirección. En nosotros no hay nada bueno. Pero por tu poder pueda llegar este mensaje a cada corazón y podamos ser reavivados por el poder de tu palabra. Pedimos tu sabia dirección en el nombre bendito de Jesús. Amén. Bien, quisiéramos continuar con lo que hemos estado presentando durante hasta aquí, ¿no? Las presentaciones que se han dado acerca del pacto eterno, las promesas de Dios, y específicamente hablando del libro de Génesis. Las experiencias que tuvo Abraham después que fue llamado de salir de su tierra, de su parentela. Y hoy específicamente nos vamos a enfocar en el capítulo 17 de Génesis. Así que acompáñenme. Este capítulo justamente va a hablar de aquel pacto sellado. Lo hemos dividido en 4. La perfección, el cambio de nombre, la repetición del pacto y la señal o sello de la circuncisión. Y nos vamos a centrar en el capítulo 17 del libro de Génesis. Es interesante observar en el capítulo 17 que en el primer versículo dice así: era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Un detalle importante para observar aquí es que Abraham aquí ya tiene 99 años. Si nosotros nos dirigimos a la Biblia, en el capítulo 12 de Génesis, pues encontramos que Abraham sale o es llamado a los 75 años. Pero ahora ya Abraham ya tiene 99 años. Y nuevamente Jehová se le aparece y dice, es interesante observar cuando Dios se le presenta y dice, yo soy Dios Todopoderoso. Y lo que le pide a Abraham dice, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Por qué dice esta declaración Dios hacia Abraham?
En la anterior presentación se ha hablado de esto. Y es justamente del capítulo donde Abraham se equivocó. ¿Sí? Y está justamente en el libro de Génesis. Bueno, los que tengan Biblia puedan acompañarme en el libro de Génesis, capítulo 16, donde hablaba justamente, nuestro compañero compartió acerca de espíritu o carne. Esta es una historia donde muestra el fracaso de Abraham. El intento de ayudar a cumplir la promesa de Dios por la carne. Y esto ocurrió justamente cuando Ismael nació. La Biblia nos muestra en el versículo 16 del capítulo 16, nos muestra que cuando nació Ismael, Abraham era de 86 años. Pero aquí en esta escena nos muestra que Abraham ya tenía 99 años. Habían pasado como 13 años aproximadamente de aquel entonces, y desde que Dios le llamó, como 24 a 25 años. Y Dios le dice: sé perfecto, anda delante de mí y sé perfecto. Eso es lo que pide Abraham. ¿Por qué le pide perfecto? ¿Qué significa la palabra perfecto? Vamos a ver en la siguiente diapositiva. De hecho, esta palabra perfecto en hebreo es tamim, que quiere decir sin defecto, pero también tiene sus sinónimos, que significa entero, integridad, íntegro, recto y sin tacha. Lo que Dios está pidiendo a Abraham es: anda delante de mí y sé perfecto. ¿Por qué perfecto? Porque Abraham se equivocó en el capítulo 16. Él trató de obrar por las obras de la carne y no por el espíritu. Intentó ayudar a cumplir cuando oyó la voz de su esposa Sara, y él tuvo un hijo que era Ismael, y eso era fruto de la carne. Él había esperado tanto tiempo la promesa de Dios declarada en el capítulo 15 de que él tendría un hijo y no sería su mayordomo. Él tendría su propio hijo. Pero al esperar esa promesa, ellos se desesperaron. Sara se dio cuenta de que no podía tener hijo. Así que ellos intentaron obrar o intentar ayudar al Señor a que esa promesa se cumpliera. Entonces, por eso que Dios está pidiendo, después de que Abraham aprendió, porque le dijo cuando nació Ismael: Abraham, no es la promesa. Yo no te pedí eso. Yo tampoco dije eso. No es Ismael la promesa. Entonces ahora nuevamente se le aparece y dice: yo soy tu Dios. Anda delante de mí y sé perfecto. Ahora la palabra perfecto tiene sus sinónimos: íntegro. Y quizás Dios querrá decir, como menciona en 1 Corintios 12:33. Y vamos a dirigirnos a ese capítulo para leerlo por completo. Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 33. Y es interesante observar en este capítulo. Dice el texto así. Dice: de Zabulón 50,000, que salían a campaña prontos para la guerra, con toda clase de armas de guerra, dispuestos a pelear sin doblez de corazón. También menciona, en algunas versiones dice que esos hombres, versículos antes, menciona que venían con un corazón perfecto. Ahora, ¿por qué Dios estaba pidiendo sin doblez de corazón a Abraham? Él había intentado ayudar al Señor. Y Dios lo que ahora está pidiendo es: anda delante de mí y sé perfecto. Yo me imagino un reproche severo quizás para Abraham. Dios sabía que él se había equivocado, porque le dijo: eso no es la promesa, Abraham. En el siguiente diapositiva dice así:
que justamente menciona del versículo 2 de Génesis, del capítulo 17, versículo 2 al 5, y vamos a leerlo. Dice así: cuando primero le pide perfecto, por su equivocación, que no sea de doble corazón, sino que sea íntegro, sea entero, recto. Ahora dice Dios: y pondré mi pacto entre mí y ti. Te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto. Interesante observar ese versículo. Mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbres de gentes. Más después vamos a mencionar qué es ese pacto. Ahora, nos vamos a enfocar en esta escena en el cambio de nombre que Dios le hace. Porque Dios le habla a Abraham y dice: mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbres, o padre de naciones, o padre de multitudes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y muchos quizás se preguntarán, como muchos estudiantes de la Biblia se preguntan, ¿por qué el cambio de nombre? Abraham, en la Biblia encontramos que por primera vez es hecha a Abraham este cambio de nombre. Ahora, Abraham significa, de hecho, padre. Abraham significa padre enaltecido, pero Abraham significa padre de multitud o padre de naciones. Ahora, lo interesante observar aquí es que cuando Dios le pide esto, o cuando Dios le dice o le cambia el nombre, de hecho no hubo ningún cambio en el pacto que le está haciendo. Y yo me ponía a preguntar, entonces, ¿por qué Dios se puso a cambiar el nombre de Abraham? ¿Tenía que ver algo? ¿Saben? Normalmente decimos que a veces el nombre tiene que ver con el carácter. Por ejemplo, Jacob, el suplantador, o Eva, madre de los vivientes. Y de hecho también encontramos en la Biblia promesas de ese cambio de nombre. El libro de Isaías 62 dice así: entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo, que la boca de Jehová nombrará. La Biblia nos hace sobre estas promesas de cambio de nombre. Pero en referencia que si esto alteró de alguna manera el pacto, vamos a ver más adelante que no alteró en lo absoluto nada. De igual manera también esta promesa de cambio de nombre se nos menciona en el libro de Apocalipsis capítulo 2 versículo 17. De hecho ahí lo mencioné, pero se los voy a leer. Dice así: Apocalipsis 2:17. Dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. De hecho, el nombre que tenemos en la Biblia nos promete que ese nombre va a ser cambiada tal cual fue cambiada a Abraham. Y me pregunto, ¿y qué quería enseñar a Abraham Dios con el cambio de nombre? Porque Abraham, ya hemos visto que significa, Abraham significa padre enaltecido, pero Abraham significa padre de multitud. Pienso que al cambiar el nombre, Abraham para él era un continuo recordativo de cuánto él se había equivocado en intentar cumplir la promesa de Dios por la carne. Y él aprendió. Y estoy seguro que él estaba arrepentido. Porque Dios dijo, este no es Abraham la promesa. Cuando Ismael nació, dijo, esto no es. Ahora Dios le cambia el nombre.
Y dice, anda delante de mí y sé perfecto, y le cambia el nombre. Ahora se va a llamarse Padre de multitud, porque Dios está diciendo, te voy a dar mi pacto. Y lo mismo también menciona, ¿no? Apocalipsis 3:13. Ahora, y es aquí donde queremos entrar y justamente hablar de ese pacto. Donde que de hecho no hubo ninguna alteración, sino es la misma repetición del pacto, que se ha mencionado en el capítulo 15 del libro de Génesis. Versículos 7 al 8 dice así: y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo. Esa palabra perpetuo es olam, ¿sí? Eterno, perpetuo, duradero, para siempre, ¿no? Para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua. Y seré el Dios de ellos. De hecho, ya lo repetimos en la presentación anterior, pero hemos dicho que le íbamos a dejar para esta oportunidad. Así que, en primer lugar, hemos de entender qué es pacto. ¿Qué entendemos nosotros por la palabra pacto? Mira lo que nos dice el diccionario. ¿Qué significa el pacto? Diccionario Oxford dice así: acuerdo entre dos o más personas que obligan a ambas a cumplir una serie de condiciones. De acuerdo al diccionario, la palabra pacto significa un acuerdo entre dos o más personas que obliga a ambas partes, ¿sí?, a cumplir una serie de condiciones. En otras palabras, tú cumples tu parte y yo también cumplo mi parte, ¿no? Así que, de acuerdo al diccionario Oxford, y también de hecho es lo mismo de acuerdo al diccionario de la RAE, ¿sí?, que el pacto significa un acuerdo entre dos o más personas. Pero no sé si nos hemos puesto a preguntar qué significa pacto según la Biblia. Porque normalmente cuando la Biblia menciona pacto, nosotros entendemos con el concepto del diccionario, ¿sí? Yo también pensé que era así. Pero cuando nos vamos a la Biblia, el concepto que da la Biblia cuando Dios dice mi pacto, si ustedes estuvieron atentos al capítulo 15 de Génesis, se habrán percatado de que en ese capítulo Abraham no juega ninguna parte del pacto, simplemente la recibe. Abraham más bien es el beneficiario. Dios no dice, tú cumples tu parte y yo también lo mío. No, Dios dice claramente mi pacto. El libro de Gálatas 3:17 dice así: porque la palabra pacto, promesa y también testamento son lo mismo. Y vamos a ver, dice: esto pues digo, el pacto, ojo, dice el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Si se fijaron, el pacto y la promesa son términos muy intercambiables. Primero dice el pacto previamente ratificado por Dios con Cristo. La ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. Y obviamente está hablando de aquella promesa que se le dio a Abraham. De aquel pacto que se le dio a Abraham en el capítulo 15, en el capítulo 17. Ahora, Hebreos 9, 15, 16 dice así: por eso, Cristo es mediador del nuevo pacto, para que ahora que Él murió para perdonar los pecados cometidos bajo el primer pacto. Y creo que este pacto, primer pacto, segundo pacto o el pacto antiguo o el nuevo pacto se dio aclaración. Pero dice, los que son llamados reciban la promesa de la herencia, porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador. Como les venía diciendo, la palabra pacto, la palabra promesa, la palabra testamento son términos muy equivalentes en la Biblia. Así que cuando la Biblia habla del pacto, está hablando de testamento.
Ahora, este versículo, en el contexto que está hablando el libro de Hebreos, está hablando del nuevo pacto y el antiguo pacto, o el primer pacto. Bueno, ya se ha mencionado, memorizando un poco, o recordando un poco, lo que intentó cumplir Abraham en el capítulo 16, podríamos decir, él intentó cumplir, ¿sí? Por la carne, porque ese hijo vino por la carne. Ese es el primer pacto. Ese es el antiguo pacto. Creo que más adelante, cuando se va a hablarse acerca del pueblo de Israel en el monte Sinaí, se va a hablarse más ampliamente sobre el antiguo pacto y el nuevo pacto, sobre el primer pacto y el segundo pacto. Son lo mismo, antiguo, primero o viejo pacto. El otro sería segundo, mejor pacto o pacto eterno. Es lo mismo también. Así que de hecho la Biblia solo habla de dos tipos de pacto. Y el pacto de Dios es el único. Aunque los dos paralelamente ¿no? vienen desde Génesis, estos dos pactos. Bien, no nos vamos a enfocar esta vez en ese asunto. Pero vemos que el pacto de acuerdo a la Biblia significa promesa, también significa testamento. ¿Y qué entendemos nosotros por testamento? Dice el siguiente diapositiva. El testamento, de acuerdo a este diccionario enciclopédico y Valpe, dice, el testamento es una declaración que de su última voluntad hace una persona, disponiendo de bienes y de asuntos que le atañen para después de su muerte. Documento donde consta en forma legal la voluntad del testador. Y creo que entendemos muy claramente qué es testamento. Así que lo que Dios estaba dando en este capítulo 17, 7 al 8, es que Dios estaba dando a Abraham su testamento. ¿Qué es lo que debía hacer Abraham? Porque hemos visto la diferencia entre el pacto que se da, o en el concepto que da el diccionario acerca del pacto. No es lo mismo que habla la Biblia. La Biblia habla de ese testamento y es más, en el griego esa palabra pacto, a ver si la tengo aquí, es diateke, ¿sí? Que significa testamento. Y en hebreo es berit. Entonces, lo que Dios estaba dando en este versículo es dar su testamento a Abraham. Ahora, un punto importante aquí es que dijo Abraham, estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti. Bien, el pacto era tanto para Abraham y para su descendencia, de ti y en sus generaciones por pacto eterno. Otro punto, el pacto es eterno, tal cual Dios es eterno. Para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti, interesante. Para ser tu Dios. Dice, y te daré a ti, ojo, Abraham le está diciendo, te voy a dar a ti y a tu descendencia después de ti. ¿Qué es lo que le va a dar Dios? Viene diciendo, la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. ¿Qué encontramos en este versículo? Bien, Dios está diciendo, o el centro de todo este discurso, ¿sí? De todos estos párrafos que acabamos de leer, el centro es justamente la tierra prometida. Ahora, no solo fue para Abraham y Isaac, sino para su descendencia. Ahora, interesante lo que menciona aquí. Dice, el pacto es de Dios y es eterno. El pacto es para Abraham y su descendencia. La parte central del pacto es obviamente la tierra prometida. Y esa tierra prometida no es temporal, sino como una herencia eterna. Ahora, cuando hablamos de la palabra eterna, nosotros encontramos en 1 de Juan 2, 25 esta declaración.
Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Y también encontramos justamente en el libro de Juan, capítulo 6, versículo 40. Y vamos a leerlas. Dice así, 6, 40 y 47. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¡Wow! ¡Qué promesa! Versículo 47 dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Qué es lo que le estaba prometiendo Dios a Abraham? Ojo, la parte central de ese pacto era la tierra prometida. Y Dios le dice, te daré por pacto perpetuo a ti y a tu descendencia la tierra de Canaán. Y sabemos que ellos ya murieron hace mucho tiempo sin ni siquiera poner ni un solo pie en la tierra de Canaán, o sea, tenerla como una posesión. Abraham vivió en tienda en tienda. Ninguno, ni Abraham ni Isaac la poseyeron como una heredad Canaán. No la poseen. Pero Dios le estaba dando por pacto perpetuo para que uno pueda recibir esa herencia por la eternidad, porque todos los seres humanos que después del pecado venimos a este mundo somos mortales. Para que podamos recibirlo por pacto perpetuo, aquella herencia, hemos de tener también la inmortalidad. Y esto es lo que Jesús ha prometido, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. En otras palabras, ¿qué es lo que se estaba dando en aquel pacto, o en aquella promesa, o en aquel testamento a Abraham? Se estaba predicando el evangelio a Abraham. ¿Sí? Se estaba predicando. Y esto justamente iba a venir a través de la cruz. Porque dice, y esta es la vida eterna que Él nos hizo, la vida eterna. El que cree en el Hijo tendrá la vida eterna. 2 Corintios 1:20 dice así, porque todas las promesas que vinieron desde Génesis 3:15 para adelante de Dios son sí en Él. ¿Y quién es el Él? Es Cristo. Por eso decimos amén en Él, para gloria de Dios. Todas las promesas de Dios son sí en Cristo. Así que lo que a Abraham se le estaba predicando es justamente el evangelio, la vida eterna, la salvación. En todo eso eso era el pacto eterno, eso era el evangelio. El libro de Hechos 3, 25, 26 dice así. Y mira lo que consistía aquella bendición. No sé si se recuerdan, porque Abraham iba a ser, en ti serán benditas las familias de la tierra. ¿Recuerdan ese versículo en el libro de Génesis capítulo 12? Mira lo que dice acá. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con usted y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo, Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Eso está justamente relatado en el capítulo 12. Dice, de Génesis, en Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, Dios habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese. Wow, Dios ha levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. ¡Wow! ¡Qué promesa! Y saben, esa bendición justamente es el perdón de nuestros pecados, porque para que cada uno se convierta de su maldad y acepte aquel pacto, acepte aquel evangelio de salvación y pueda tener también la vida eterna. ¿No es algo maravilloso la invitación del Señor?
Todo lo que prometió con Abraham, sí, todo lo que prometió es también para nosotros. Porque dice a Abraham y a su simiente. Y la simiente es, como menciona el libro de Gálatas, es Cristo. Así que en él son un sí. Y mira lo que también menciona Efesios 1:7. Dice el libro de Efesios de esta manera. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿En quién tenemos el perdón de pecados? En Cristo. Y si nosotros tenemos aquel perdón de pecados, ¿no recibimos su justicia? No, y cuando Él venga por segunda vez, ¿no tendremos la vida eterna? Entonces, si tenemos la vida eterna, poseeremos aquella promesa como pacto eterno. ¿No era entonces este pacto la predicación del Evangelio a Abraham? Por supuesto que sí. 1 Corintios 15:17 también dice de esta manera. 1 Corintios 15:17. Ojo, y esto dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Obviamente Cristo resucitó, hermanos. Porque si Cristo no hubiese resucitado, vana es nuestra fe. Vana es la esperanza de la vida eterna. Vana es el perdón de los pecados. Si Cristo no resucitó. Pero la Biblia nos da la clara evidencia de que Cristo resucitó. Así que la promesa a Abraham fue la predicación del Evangelio. Ahora vamos a entrar a un punto importante. El sello del pacto o la señal de la circuncisión. Y continuando en el libro de Génesis capítulo 17, versículo 11. Dice así. Pero vamos a ir, al versículo 11. Dice, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, que será la señal del pacto entre mí y vosotros. Recordando un poco, primero Dios le pide a Abraham que ande delante de él y que sea perfecto. Y luego, Dios le cambia el nombre. Y nuevamente vemos que repite el pacto mencionado en el capítulo 15 de Génesis. Si ustedes analizan capítulo 15 y capítulo 17, se darán cuenta que es el mismo, porque el centro de ese pacto es justamente la tierra por heredad. Ahora, entra este asunto del sello. Porque después de haber dado su pacto, ahora Dios dice, voy a poner mi sello, que va a ser una señal del pacto entre mí y vosotros. Y eso era la circuncisión. Y vamos a ver en los siguientes por qué Dios hizo esto y qué tiene que ver la circuncisión. ¿Y qué significa en sí la circuncisión? El libro de Romanos, capítulo 4, y todo el capítulo, de hecho, nos habla sobre esta escena de la circuncisión del sello. Pero este capítulo específicamente está hablando de la justificación por la fe. Y quisiera leer algunos versículos del capítulo 4 de Romanos. Y esto está centrado en la justificación por la fe. Vamos a leerla desde el versículo 1 para poder entenderla. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia,
sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Recuerdan esa escena de Abraham del capítulo 15 cuando dice que tu descendencia será como la estrella del cielo? Y Abraham creyó eso. Y cuando creyó, dice, su fe fue contada por justicia. En otras palabras, Abraham fue justificado. ¿Y qué es la palabra justificación? Es sencillamente declarar y hacer justo. Quizás sean términos muy desconocidos para muchos, pero podríamos quizás también decir es mostrar la justicia de alguien. Y vemos que en este versículo dice que Abraham recibió aquella justicia, o Abraham fue justificado, que significa lo mismo que el perdón, fue justificado por su fe, por la fe, no por obras, porque si hubiera sido Abraham justificado por obras, dice, tiene de qué gloriarse. Pero su fe, cuando creyó aquella promesa, aquel pacto que Dios le dio, Abraham creyó que él realmente iba a tener un heredero, un hijo. Cuando él creyó, dice, su fe, porque creyó, le fue contada por justicia. Y vine diciendo, versículo 6, ahora habla de otro personaje de David. Dice, como también habla de la bienaventuranza. Dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Wow. Y pregunto, ¿qué hizo Abraham para recibir aquel testamento o aquella promesa de parte de Dios? ¿Qué hizo Abraham? ¿Por qué le dio Dios aquel pacto a Abraham? ¿Por qué Dios hizo aquel pacto con Abraham? ¿Hizo algún mérito Abraham quizá? No. Dios tranquilamente lo primero que hace es llamar a Abraham de que salga de su parentela y después le dice, este es mi pacto contigo. Te voy a hacer padre de muchedumbres, que tu descendencia será como las estrellas del cielo. Y Abraham creyó eso. Y el centro de ese pacto era la tierra prometida. Y no como una heredad temporal, sino como una heredad eterna. En ese pacto estaba el Evangelio. Y su cumplimiento de ese pacto eran en Cristo. En Él eran. Era la predicación del Evangelio aquel pacto. Así que vemos de que Dios atribuye justicia, ¿sí?, sin obras. Esta palabra atribuir es igual a imputar. Dios imputa. Bueno, yo creo que ustedes entienden este término. Amputar es quitar, pero imputar es dar justicia. A quien Dios da su justicia, no porque le merece algo, sino porque ese hombre simplemente le acepta por fe el perdón de sus pecados, aquella bendición. Entonces, cuando cree que Cristo puede salvarle y puede darle la vida eterna, entonces su fe le es contada por justicia. Dice, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Ahora, versículo 9 dice así, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión? Esta bendición del perdón de los pecados, que habla el libro de Génesis, en ti serán benditas, esta bendición del perdón de los pecados, ¿es solamente para los de la circuncisión? Dice Pablo.
o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Cómo le fue contada a Abraham? ¿Estando en la circuncisión o en la circuncisión? Qué interesante pregunta que hace el apóstol Pablo. En el capítulo 17 recién nosotros encontramos la circuncisión o aquel sello. Pero esta promesa que se le da en el capítulo 15 a Abraham es cuando aún no era circuncidado. Se le prometió y cuando él creyó, su fe le fue contada por justicia. Ahora dice, ¿cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y dice, y recibió, y justo está el versículo en la pantalla, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que tuvo estando aún incircunciso para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, para que también a ellos la fe les sea contada por justicia. ¡Qué maravillosa promesa! ¡Qué maravillosa promesa! Abraham recibió aquel sello o aquella justicia aún estando incircunciso. Y eso es lo que justamente ya les hablé. Que es la justicia por la fe, es el perdón de los pecados. Es la imputación de justicia de parte de Dios hacia el hombre, sin que éste merezca nada. Romanos 4:13 dice así, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, ¡wow!, sino por la justicia de la fe. Aquella promesa o aquel pacto que fue dada a Abraham de que él sería heredero del mundo, no fue por la ley. Y este es hoy en día el asunto o el tema menos entendido. Y esperemos en las siguientes presentaciones hablar acerca de que, ¿por qué Dios tuvo que darle la ley? La ley de los 10 mandamientos que fue dada en el Sinaí. Ahora, si eso cambió en algo, esta promesa que le fue hecha a Abraham. Al cambiar nombre, no tuvo ninguna alteración la ley. Ninguna alteración. Perdón, la promesa o el pacto no tuvo ninguna alteración. Pero le sirvió a Abraham como un recordativo de su equivocación. Ahora, con este sello, que él se iba a cortar justamente una porción de su cuerpo, porque eso era la circuncisión, cortarse justamente una porción de su prepucio. Dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Hermanos, la salvación solo viene por la justicia de la fe. La salvación viene por la fe. El hombre no merecía la salvación. Porque si la salvación viniera por obras, entonces Adán, después que él hubiera pecado, hubiera intentado hacer un acto bueno, ¿sí?, un acto caritativo. Entonces, después de que se le haya pasado esa conciencia de que tuvo equivocaciones, y después que haya hecho cosas buenas, entonces decir al Señor, bueno Señor, y haya hecho cosas buenas, creo que nuevamente me aceptas. Pero no. Adán ni siquiera se acercó al Señor, más bien se escondió. Y vemos nosotros en esa escena de la caída del hombre, el gran amor de Dios. Dios viniendo a buscar al hombre y haciéndole una promesa de que él no siempre estaría en rebelión para siempre con Dios, sino que vino a romper aquella alianza que habían hecho entre Satanás y el hombre. Y vino a darle la primera promesa que encontramos en la Biblia. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su simiente.
y la simiente era Cristo. Fue la primera predicación del Evangelio en Génesis, de que el hombre no siempre estuviera sujeto al enemigo, de que Dios ayudaría. Y justamente en el pacto de Abraham vemos esta promesa quizás más ampliamente, este evangelio presentado más ampliamente, de que el hombre recibiría aquella promesa de la vida eterna y de la tierra solamente por la fe. Porque sin fe la Biblia declara que es imposible agradar a Dios. Ahora, ¿en qué aprovecha la circuncisión? Porque dice, fue sello de la justicia por la fe. ¿Y en qué aprovecha la circuncisión? Dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Esto está en Romanos 2, 25 al 27. O sea, la circuncisión dice, vale, o si tiene validez cuando tú guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión, no tiene. Si tú eres transgresor de la ley, tu circuncisión no tiene validez. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y nuevamente volvemos aquí. ¿Cuándo le fue contada por justicia la fe de Abraham? ¿Estando circunciso o estando incircunciso? Estando incircunciso. Y mira esta pregunta, nuevamente repetimos, dice, si pues el incircunciso guardare todas las ordenanzas de la ley, o sea, el que no está circuncidado, entonces este hombre guarda todas las ordenanzas de la ley, dice, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Por supuesto que sí. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti. Que con la letra de la ley y con la incircuncisión eres transgresor de la ley. De nada sirve ser circuncidados exteriormente. Porque la salvación no es solamente aquellos que tienen la circuncisión. A Abraham le vino, o su fe le fue contada, aun cuando él era incircunciso. Así que la circuncisión tiene validez cuando tú guardas la ley. Pero preguntamos nuevamente, ¿puedes guardar la ley? ¿La guardaste alguna vez la ley? ¿Podrás guardar la ley y decir, Señor, la he guardado, necesito o merezco tu salvación? ¿Cuántas veces el ser humano se equivoca? ¿Y cuántas veces tenemos esa idea de que para llegar al cielo hemos de hacer todo nuestro mejor esfuerzo y intentar guardar la ley? Incluso algunos se ponen cada inicio de año como un pacto. Dice, Señor, este año voy a guardar tus mandamientos, voy a asistir a los cultos, voy a devolver todos tus diezmos. Pero ¿cuánto dura esa resolución? ¿Cuánto tiempo dura ese pacto que hacen con Dios? ¿Dios aceptará eso? ¿La puedes tú guardar en la carne? Es interesante observar en la Biblia que ningún ser humano la guardó la ley en su corazón. El que sí la guardó tan perfectamente fue Cristo Jesús. Vivió una vida perfecta. Y cuando tú crees que su vida de Cristo paga tu culpabilidad y aceptas tú por fe como tu sustituto a Cristo, entonces tu fe es contada por justicia. Entonces eres ahora capacitado para guardar la ley. Entonces ahora tu corazón será circuncidado, en tu corazón serán grabadas la ley. Porque ahora tienes una ayuda, el Espíritu Santo. Así que aquellos judíos que se jactan de tener aquella señal de la circuncisión, pero si ellos no guardan la ley, no tiene validez. Porque lo que Dios quiere no es la circuncisión de la carne, sino la circuncisión del corazón. Romanos 2, 28, 29 dice, pues no es judío el que lo es exteriormente,
ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Te das cuenta? La circuncisión es del corazón. No es de la carne, no es exteriormente. Y preguntamos, ¿a Abraham se le dio esta señal o este sello como sello de la justicia por la fe? Saben, este es algo precioso. Yo no sé Abraham cuántas veces se recordaba, porque esa circuncisión debió ser tan dolorosa. ¿Y qué creen que recordaba Abraham? Esa circuncisión. Porque recuerdan que Dios le prometió darle un hijo. Y Abraham intentó ayudarlo. Y él tuvo un hijo, Ismael. Pero cuando Dios le dijo, este no es. Y nuevamente recalca aquella promesa y le dice, mi pacto está bien, Abraham. Te voy a recalcar, te la voy a hablar en líneas claras. Te la voy a hablar en negrita. Primero, anda delante de mí y sé perfecto. Y mi pacto es entre mí y ti. Y para que no olvides, Abraham, te voy a dar mi sello. Te voy a dar la garantía. Y le dio la circuncisión como sello de la justicia. Como un sello de que Abraham o de que Dios cumpliría su promesa de darle un hijo. Y yo estoy seguro que Abraham recordaba al ser cuando se circuncidó, de que realmente Dios cumplía su promesa y no necesitaba ayuda. Y ese dolor era un recordativo diario de su equivocación de Abraham. Colosenses 2:10 dice así, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Si nosotros aceptamos la vida de Cristo, estamos completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Si aceptamos su vida perfecta de Él, aceptamos su perdón, entonces en Él somos circuncidados y somos uno con Cristo. Efesios 1:7, 13 y 14 dice así: en Él tenemos redención por su sangre. ¿Se dan cuenta? En Él tenemos redención, en Él tenemos esa salvación por su sangre. El perdón de los pecados según la riqueza de su gracia. En Él vosotros también, después de oír la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, fuisteis incluidos en Cristo. Y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu prometido, que es la garantía, o algunas versiones dicen que son las arras de nuestra herencia, hasta que lleguemos a poseerla para alabanza de su gloria. ¿Sabe, hermano? Aquel sello de la circuncisión le dio a Abraham como una confirmación de su pacto el Señor, de que Él iba a cumplir su promesa de darle la tierra por heredad perpetua, de que no dudara más Abraham, de que Dios cumpliría su promesa, y le dio como garantía aquel sello de la circuncisión. La circuncisión, de hecho, no tiene nada que ver, o no es nada. ¿Sí? Podríamos decir, no tiene, en otras palabras, no agrega algo nuevo. No agrega algo nuevo, ¿sí? Y hace rato lo vimos que la circuncisión no aprovecha, a menos que éste guarde la ley. No tiene validez, porque lo que Dios pide no es la circuncisión hecha a la carne, sino la circuncisión del corazón. Y esa circuncisión del corazón es la ley grabada en el corazón.
Así que cuando nosotros aceptamos a Cristo, recibimos su perdón, somos también sellados con el Espíritu prometido, que es la garantía de nuestra herencia. Ese sello es la garantía hasta que lleguemos a poseerla para alabanza de su gloria. Qué hermoso. Qué hermoso las promesas del Señor. Son tan maravillosas aquellas promesas. Y este es el hermosísimo mensaje del pacto eterno. No hay nada nuevo que la Biblia enseña acerca de cómo el hombre puede ser salvo. Dios ha hecho su promesa. Nos ha entregado ese testamento a nuestras manos. Y tú y yo hemos de recibirla con un amén. ¿Saben? Ya es tiempo de intentar hacer pacto con el Señor. O de intentar cumplir sus mandamientos. Tú no puedes hacerlo. Tú no estás capacitado, a menos que tú recibas esa capacitación. A menos que tú tengas esa ayuda de Dios. Lo interesante aquí es que Dios hizo un pacto. Dios ha hecho una promesa. Dios ha hecho un testamento. Y si tú quieres recibir las bendiciones de ese testamento o de ese evangelio, la puedes tenerla. Yo no sé quiénes son los que vean este video, pero si hoy tú escuchas la voz de Dios, no pierdas tiempo. Dios está dispuesto a socorrernos, dispuesto a ayudarnos, dispuesto a perdonarnos y sacarnos de cualquier vicio que tengamos en nuestras vidas. El Evangelio, dice Romanos 1:16, es poder de salvación, o es dinamita, es poder para salvación. Y no solamente es poder para perdonar nuestros pecados, sino también es poder para darnos victoria sobre todos nuestros pecados. Esa es la manifestación que Dios está esperando hoy en día. Si hoy en día aún están muchos ahogados en el pecado, es porque aún no entienden qué es el poder del Evangelio. No entienden aún qué es el pacto del Señor. Así que yo les invito de poder continuar compartiendo estas presentaciones que apenas estamos en los inicios. Hay mucho que hablar. Y gracias por compartir, gracias por sus oraciones a todas aquellas personas que están viendo y participando de estas presentaciones. Oren por nosotros, oren por este proyecto. El Señor hoy en día quiere que llegue su mensaje a todas las personas para que puedan aceptar su palabra, para que puedan humillarse delante del Señor, para que puedan entender en qué consiste el poder del Evangelio y recibir las bendiciones de su pacto. Que el Señor les